Bueno, buenas tardes alumnos. Esta segunda clase va a versar sobre el tema del expurgo, así como en la primera clase de Fuentes 3 de este segundo encuentro hemos hablado de cómo desarrollar la colección y hemos visto fundamentalmente los temas que atañen a la selección positiva, ¿sí? O sea, la selección para adquirir. En esta segunda clase nos toca hablar de la selección negativa, llamada también expurgo, llamada por los franceses desmalezamiento, es decir, sacar la maleza del jardín para que éste realmente pueda brillar en toda su magnificencia, ¿no? Que eso es lo que queremos de nuestra biblioteca. Por eso vamos a hablar en esta clase del expurgo. Yo presento ahora dos definiciones, que no son mías, que son de los que están en los apuntes de la bibliografía obligatoria. Las leemos y las comentamos un poquitito. Para Villarroel y Tejerina, el expurgo es una operación técnica de evaluación crítica de la colección con vistas a la retirada de parte de la colección. El expurgo debe entenderse como una tarea más de la gestión de la colección que contribuye a mantener a esta en las mejores condiciones posibles. No hay que confundir expurgo con retirada. Todos los fondos son sometidos al expurgo y como consecuencia de él, algunos de ellos serán retirados de la colección. Para Smith, debe haber una base sistémica para el descarte, así como para agregar nuevos títulos a la colección. Debe descartar materiales de la misma manera que son elegidos, teniendo en cuenta lo que ya está disponible en la colección y lo que es actualmente necesario para el trabajo. El descarte previene que la colección se convierta en un depósito de material desactualizado y reduce el peligro de brindar información incorrecta obtenidas en fuentes no actualizadas. Bueno, la primera cosa que hay que decir de estas dos definiciones es que el expurgo es una tarea eminentemente profesional, ¿sí? Por eso Villarroel y Tejerina dicen muy bien que el expurgo es una operación técnica de evaluación crítica. Es decir, quien expurga tiene que pararse críticamente frente a la colección. Y si bien es cierto que este pararse críticamente tiene previamente unos parámetros establecidos, supongamos, como para que entiendan el ejemplo, decido que voy a expurgar todos los libros anteriores a 1990. ¿Sí? Entonces, mi primera gran selección va a ser, voy a tomar todos los libros que tienen fecha de copyright anterior a 1990 y los voy a separar. Ahora, si yo, y por eso hablamos de evaluación crítica, si yo tomaría ese único parámetro, libros editados antes de 1990, como el parámetro a tener en cuenta para expurgar, me estaría equivocando de cabo a rabo. Además de tomar ese gran parámetro, ¿sí? Porque que puede ser ese o cualquier otro, pero digamos la fecha de copyright es un buen elemento como para tomar como base, yo tengo que tener en consideración otras cuestiones. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pero ¿cuántos libros de la temática tengo? Entonces de repente casi no tengo material sobre esa temática y entonces si quito lo poco que tengo me quedo sin nada. Entonces ya, digamos, la sola mención de la fecha no alcanza como para realizar la operación, la acción del expurgo, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es tener una colección más concreta, más homogénea, más actualizada, mejor presentada, en mejor estado. Es decir, siempre estamos buscando elevar la calidad de nuestra colección, de nuestro acervo bibliográfico. ¿Sí? Por eso, dice Smith, el descarte previene que la colección se convierta en un depósito de material desactualizado. Muchas bibliotecas nuestras son un depósito de material desactualizado justamente porque no se hace expurgo. ¿Sí? Ahora, cuando no hacemos expurgo, corremos un peligro, que es un peligro muy cierto y muy importante, que es dar información incorrecta porque la obtuvimos de fuentes, como dice Smith nuevamente, que no están actualizadas.
Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo con el ritmo vertiginoso que tiene eh, la generación, la actualización y el descarte de información hoy en día. Entonces, la información va siendo cada día más efímera, más rápidamente se desactualiza, más rápidamente pierde su rigor o es reemplazada por nuevas informaciones, ¿sí? Que reemplazan, que suplantan la que teníamos. Entonces, si nosotros no tenemos una colección eh, lo suficientemente ágil, flexible y actualizada, corremos el riesgo cierto de ofrecerle a nuestros usuarios información incorrecta porque nuestras fuentes son fuentes obsoletas, antiguas, desactualizadas. Bien. Ahora bien, la tarea de expurgo no es una tarea sencilla, la tarea de expurgo es una tarea donde en general lleva mucho tiempo, lleva bastante personal y lleva personal que es necesario también en otras tareas. Por eso también presentamos acá, en este cuadro, una serie de oposiciones que se esgrimen en las bibliotecas de todo tipo para eh, ejecutar este trabajo que es el trabajo del expurgo. En primer lugar, por cuestiones políticas. Se teme disminuir la cantidad de volúmenes o porque las autoridades lo soliciten. A ver, acá lo que sucede es que cuando tenemos por sobre la biblioteca una autoridad que muchas veces entiende muy poco de la gestión bibliotecaria, cree que quitar ejemplares de la biblioteca va en desmedro de esta. No entiende que es preferible tener una biblioteca con 100 buena y que dé respuesta a las necesidades de información que tener una biblioteca con 500 donde 400 lo único que hacen es ocupar espacio, rellenar huecos, pero que no le ofrecen al bibliotecario ninguna garantía de poder brindar la información correcta tal como el usuario la necesita y la merece. El otro el otro punto es que el descarte, como decíamos antes, consume considerable tiempo del personal y generalmente es una prioridad baja, ¿sí? Es decir, nuestras bibliotecas no tienen una gimnasia de realizar periódicamente la tarea del expurgo, ¿sí? Y esto se percibe claramente. Bueno, desde ya que las bibliotecas importantes sí lo hacen, eh, pero si uno toma las bibliotecas escolares no hacen expurgo. Por ejemplo, las bibliotecas populares difícilmente hagan expurgo. Tienen que tener un bibliotecario muy comprometido con su labor profesional y tienen que tener una comisión directiva que acompañe los criterios del bibliotecario para, para que esa comisión directiva le permita al bibliotecario realizar el expurgo. Pero en bibliotecas populares, donde el bibliotecario hace todas las tareas, es decir, selecciona, compra, presta, busca a los usuarios, hace tareas de publicidad de la biblioteca. Bueno, también si le tiene que pedir que se ocupe del expurgo, son demasiadas tareas para una sola persona. Y esto es lo que sucede. Y no siempre la comisión directiva lo acompaña, no siempre la comisión directiva entiende que el expurgo es una parte tan importante de, de nuestro trabajo como bibliotecarios como lo es la selección para adquirir. Otra cosa que pasa es el tema de que una vez que son adquiridos los libros, adoptan para mucha gente un carácter casi sagrado. Son intocables, ¿sí? Se adquirieron, son de la biblioteca, no se pueden tocar más. No es así. Acá no tenemos que olvidar lo aprendido cuando vimos a Outlet y cuando Outlet plantea el ciclo vital de los documentos, ¿no? Bueno, el libro, como cualquier otro documento, tiene un ciclo vital y en
el último paso del ciclo vital del libro es su destrucción. Pero porque todas las cosas tienden a morir o a cambiar de forma, ¿no? Y entonces, por lo tanto, nada es para siempre. Y menos el libro, como toda cosa tiene carácter finito, ¿sí? Es decir, no dura para siempre. Tiene un momento donde el libro, por su antigüedad, por su desgaste, por su desactualización, tiende a desaparecer, ¿sí? Y deja de tener la utilidad que tenía para la biblioteca. Deja de tener el valor, supongamos que no tiene un valor de utilidad para el lector, pero tiene un valor para la biblioteca. Bueno, ese libro en algún momento por ahí deja de tener un valor, ¿sí? O es reemplazado por otro material que adquiere más valor que el libro. Y bueno, y se lo debe descartar. Y Slotted dice además que el público muchas veces no comprende las razones para descartar. Se puede apenar al percibir esta práctica donde aparentemente la biblioteca está despilfarrando recursos. No es así, la biblioteca al expurgar no despilfarra recursos, todo lo contrario. Digamos, pone en valor los verdaderos recursos, los recursos útiles, los recursos que van a ser utilizados, pone en valor esos recursos que posee la biblioteca. Lo que hace es justamente el término francés del que lo hablaba antes, desmaleza. Saca la maleza del jardín para que, digamos, las plantas buenas, las plantas que están lozanas, las plantas que están frescas, las plantas que tienen vitalidad, puedan ser percibidas por el usuario de nuestra biblioteca. Seguimos adelante. El plan del expurgo. Bueno, en primer lugar vamos a analizar las necesidades, ¿sí? ¿Por qué razones una biblioteca debería necesitar expurgar? Bueno, una de las razones más importantes es que el espacio de la biblioteca es un espacio limitado. No existe ninguna biblioteca que tenga espacio ilimitado. Todas las bibliotecas se enfrentan con el problema del almacenamiento, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos problema de almacenamiento, una de las mejores maneras de superar ese problema del almacenamiento, la limitación del espacio, es expurgando. Lo otro, como dijimos antes, es necesario mejorar la actualidad de la colección, ¿sí? Una colección desactualizada no le sirve a nadie. Una colección obsoleta no le sirve a nadie. Pensemos que tenemos una biblioteca, no tenemos un museo. ¿Sí? Tenemos una biblioteca que es un organismo vivo. Entonces, por lo tanto, ¿y un organismo vivo qué significa? Significa que es un organismo que crece en forma permanente. Entonces, si nuestra biblioteca está desactualizada, termina siendo una colección muerta, porque es una colección que nadie consulta, porque es una colección que no le sirve a nadie. El expurgo mejora la accesibilidad de los fondos. Los fondos que nos sirven están más accesibles porque no están tapados, ¿sí?, por la maleza de los fondos que no sirven. Mejora la imagen de la biblioteca. La biblioteca no solamente es buena en el sentido de que tiene buenos materiales, también es bella, también debe apuntar a la belleza, también hay un sentido estético. ¿Por qué si puedo tener un buen libro, un hermoso libro, no lo voy a tener? Los fondos deteriorados, los libros que están rotos, los libros que están incompletos, los libros que han sufrido el paso del tiempo, lo único que hacen es afear nuestra biblioteca. ¿Sí? Tiene que haber razones muy poderosas para que nosotros conservemos un libro que está deteriorado. Y si está deteriorado y queremos conservarlo, lo mejor que podemos hacer con respecto a ese libro es dárselo
a aquellos que son especialistas en conservación para que lo vuelva a encuadernar, para que lo, ¿cómo es? Para que le vuelva a dar la vida que en algún momento tuvo el libro. Otra de las necesidades que nos pueden surgir es que la colección se traslade a otra sede. Y ahí tenemos, a veces cuando tenemos que trasladar la biblioteca de una sede a otra sede, de una habitación a otra habitación, por el motivo que sea, es un buen momento para pensar en el expurgo. Y cuando iniciamos aquellas bibliotecas que aún no están automatizadas, cuando inician el proceso de automatización de su catálogo, es un muy buen momento para pensar en el expurgo, porque uno tiene que hacer un repaso, una revisión de todos los materiales que tienen en la biblioteca, de todo tipo. Entonces es un momento muy oportuno como para poner la lupa en aquellos materiales que ya no se usan más o que vemos que no tienen salida o bueno, tienen alguna de las limitaciones que mencionamos antes. Debemos establecer, en segundo lugar, un objeto del expurgo. El plan, porque tenemos que tener un plan para expurgar, debe delimitar con precisión qué sectores de la colección van a ser objeto del expurgo. Es muy raro que una biblioteca, sobre todo si es una biblioteca de un tamaño importante, pueda ser expurgada en su totalidad de una sola vez. En general, vuelvo a decir, como es una tarea técnica que consume muchos recursos, incluso económicos, pero también sobre todo recursos humanos, ¿sí? Los expurgos se hacen parcialmente, los expurgos se hacen en algunas determinadas partes de esos sectores de la colección, no en todos. Ahora, los autores lo que plantean es que hay algunos sectores del expurgo que por definición no deben ser tocados, salvo, bueno, que no quede otro remedio. Esos sectores que no deben ser tocados son el Fondo de Historia Local, el Fondo Antiguo y los libros curiosos y raros. A ver, ¿por qué estos tres sectores? Vamos a darle una pequeña explicación de cada uno de ellos. En primer lugar, ¿por qué no tocar el Fondo de Historia Local? Porque es muy difícil armar una colección con libros de la historia local. Son materiales que en general cuesta muchísimo conseguir, sobre todo en países como el nuestro, donde la memoria histórica no es una memoria a la cual se le dé mayor importancia. Tomemos para hablar de una situación que conocemos todos, tomemos cualquier municipio del conurbano bonaerense. ¿Cuántos libros conocemos cada uno de nosotros que hablen sobre la historia de ese determinado municipio? Y hay algunos municipios que prácticamente no tienen historia. No es que no la tengan, nadie se encargó de plasmar la historia de ese municipio. Entonces, cuando encontramos libros que hablen de la historia local, es muy, sin importar si están bien escritos, si tienen un buen papel, si tienen fotografías o no las tienen, es una data más, es un poco más de información, que esa información en muchos casos única. Ese fondo hay que preservarlo sin importar cuál es la fecha del copyright. En segundo lugar, los fondos que es necesario, que se hace necesario conservar son los fondos de libros antiguos. Si nosotros tenemos la suerte de poseer en la biblioteca libros antiguos, y en nuestro país, por ser un país relativamente joven, puede considerarse un libro antiguo a los libros del siglo XIX, por ejemplo, o de principios del siglo XX, esos libros deben ser conservados. Y si nosotros vemos que el libro es valioso o averiguamos, quizás nosotros no estamos en condiciones de determinar el valor de ese libro, ¿sí? Pero sí podemos conocer a algunos colegas que pueden darnos alguna data, alguna precisión más sobre el valor de ese libro antiguo que poseemos, y no estamos en condiciones de
conservarlo y creemos que es un libro que merece la pena ser conservado, es necesario que nosotros ese libro se lo podamos dar a la entidad, a la organización, a la institución que pueda garantizar su conservación, ¿sí? Su preservación. Porque su valor patrimonial, su valor cultural excede que lo tenga nuestra biblioteca u otra, ¿sí? Muchas bibliotecas se aferran a libros que son valiosos, pero como no tienen los medios adecuados para conservarlos, esos libros se les deterioran de una manera rapidísima. Y lo que sucede es que pasado un lapso de tiempo, mediano tampoco un lapso de tiempo muy grande, ese libro que era un valor se convierte en algo que tiene que ser prácticamente tirado a la basura porque al no tener las condiciones para conservarlo el libro se deteriora y se destruye. Lo mismo que dijimos respecto al fondo antiguo lo podemos decir respecto a los libros curiosos o raros, ¿sí? Acá pueden ser curiosos por quiénes fueron sus propietarios, curioso por quién lo escribió, curioso por la temática. Un ejemplo que me viene a la cabeza es un folleto que escribieron Borges, nuestros escritores Borges y Bioy Casares, que eran amigos, y que escribieron un folleto sobre las bondades de la leche Lamartona. La leche Lamartona era un fabricante de leche, un tambo muy importante en la década de los 40-50 y más adelante también, que pertenecía a la familia de los Casares, ¿sí? A la familia de Adolfo Bioy Casares. Y en un momento dado, Lamartona le pide a Bioy Casares y a Borges que escriban un folleto. Bueno, ese folleto es un folleto rarísimo y tiene, así como digo esto, puedo poner otros ejemplos, pero tiene un valor patrimonial muy importante. Entonces, cuando nosotros encontramos ese tipo de documentos que tienen este valor, ¿sí? Un valor cultural muy importante, es menester preservarlos, conservarlos y no expurgarlos. Los objetivos del expurgo. Cuanto más precisamente se definan los objetivos del expurgo, más fácil será establecer la metodología que vamos a utilizar para expurgar y más fácilmente podremos después evaluar los resultados. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es tener un estudio de viabilidad. Es decir, cada biblioteca tiene que evaluar su propia situación para identificar las limitaciones que va a tener en la tarea del expurgo. Es decir, como cada biblioteca es distinta en cantidad de materiales, es distinta en personal disponible, es distinta en presupuesto, es distinta en espacio físico. Entonces, cada biblioteca deberá evaluar la tarea del expurgo y cuánto de viable es el expurgo respecto de alguno de estos cuatro parámetros. En primer lugar, la colección. ¿Qué tamaño tiene nuestra colección? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo está conservada? ¿Cómo suponemos nosotros que va a seguir creciendo? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo creció hasta ahora y cómo seguirá creciendo? Y también cómo es utilizada por nuestros usuarios. En segundo lugar, para poder hacer la tarea del expurgo, ¿contamos con instrumentos de evaluación y control? Fundamentalmente, ¿contamos con un catálogo actualizado? ¿Tenemos un catálogo topográfico que nos permita hacer un expurgo con nuestro catálogo topográfico? Es decir, con el catálogo que nos permite visualizar los libros de acuerdo a su ubicación en la estantería, de acuerdo a la tabla sistemática que usemos, CDD, CDU. ¿Sí? En tercer lugar, hecho el expurgo o cuando hacemos el expurgo, ¿qué espacios de almacenamiento tenemos para los materiales que vamos a retirar de la biblioteca? ¿Sí? ¿Los vamos a dar a otra biblioteca? ¿Los vamos a dejar
dentro de la biblioteca en un depósito cerrado, los vamos a poner en cajas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿y qué posibilidad de guardar ese material o si estamos con un espacio muy saturado? ¿Sí? A veces hacemos el expurgo, como decíamos antes, porque no nos queda otro remedio. Entonces, por lo tanto, es necesario hacer el expurgo porque no tenemos más espacio. Entonces, si queremos ingresar nuevos materiales, tenemos que sacar de la estantería aquellos materiales que ya están desactualizados o en desuso. Y por otro lado, como dijimos antes, ¿qué parte de la colección vamos a afectar al expurgo? ¿Qué es lo que va a quedar afectado al expurgo? ¿Qué personal, qué parte de la colección, qué cantidad de tiempo, qué recursos en definitiva vamos a poner para poder hacer la tarea del expurgo? Pensemos ahora en las soluciones técnicas que se nos plantean cuando planificamos el destino de los fondos expurgados. Algunas soluciones técnicas son menos probables, pero de algún modo todas están indicadas en este cuadro. En primer lugar, si tuviéramos la posibilidad, poder ampliar los espacios de almacenamiento. Construimos una nueva habitación para guardar aquellos fondos que no utilizamos más, ¿sí? Que ya no son parte de la colección circulante. A ver, acá quiero hacer una pequeña digresión porque me parece importante. No es una costumbre, lo que voy a contar ahora, no es algo que se acostumbra a hacer en la Argentina, pero sí en otros países, fundamentalmente en la tradición anglosajona. Los documentos de una biblioteca siempre permanecen en la biblioteca, dentro de la colección o fuera de ella, pero siguen siendo propiedad de la biblioteca. La biblioteca no expurga, pero no dona nada, ¿sí? Lo que hace es relegar los materiales que ya no utiliza a almacenamientos remotos, ¿sí? Lo que en el anteúltimo punto se llama relegación externa. Y esto es porque muchas bibliotecas lo tienen de algún modo por tradiciones que vienen de años y en muchos casos de siglos, y lo tienen estatuido ¿sí? En sus estatutos primigenios y lo siguen respetando a rajatabla, ¿sí? Hay algunas bibliotecas que han obligado a las grandes empresas que representan y comercializan las publicaciones periódicas a que sigan publicando las colecciones en formato impreso porque ellos tienen desde el comienzo, tienen esas revistas desde el comienzo en formato papel. Y entonces, como siguen coleccionando esa revista en formato papel, obligan a esas empresas a seguir teniendo una X cantidad de ejemplares que son en formato papel. Para estas bibliotecas que hacen de la colección y del almacenamiento una, podemos decir, una religión, ¿no? Es parte de su filosofía, está dentro de sus objetivos. Esto es bueno tenerlo presente. Por eso, este tipo de bibliotecas lo que hacen es, como funcionan en universidades, en muchos casos, que son campus universitarios, es decir, lugares donde hay mucho terreno disponible, utilizan depósitos que tienen ociosos o construyen nuevos depósitos para guardar los materiales que ya no utilizan. Pero nada se va de la propiedad de esa biblioteca, ¿sí? Bueno, así como dijimos que la posibilidad de ampliación de los espacios de almacenamiento, que es una posibilidad bastante remota y rara de encontrar, sí lo que muchas veces hacen las bibliotecas cuando expurgan es reestructurar los espacios disponibles. Reemplazan las estanterías por otras de mayor capacidad o hacen un rediseño de los espacios de consulta y almacenamiento como para poder albergar
mayor cantidad de horas. Otras bibliotecas lo que hacen es, hacen una relegación interna, es decir, sacan el material de la biblioteca circulante, pero queda en un depósito que está cerrado. Otras, como acabo de explicar, hacen una relación externa, es decir, el depósito no está dentro de la biblioteca, sino que está fuera de la biblioteca, pero tampoco sale del ámbito de la biblioteca, tampoco sale de la propiedad de la biblioteca. Y después, otra solución técnica es cuando el libro es transferido a otro soporte, o cuando el libro es eliminado, o cuando el libro es entregado a otras instituciones, ¿sí? Últimamente, con la facilidad que está ofreciendo el tema de la digitalización, muchos libros que se consideran muy valiosos y de los cuales, digamos, ya no están agotados, ya no se consiguen más en el mercado editorial, es muy común que las bibliotecas los transfieran de un soporte a otro, es decir, los digitalicen, ¿sí? De modo tal de que el contenido sigue estando disponible para los usuarios de la biblioteca, porque es un contenido valioso para un grupo de usuarios, ¿sí? Bien, ahora vayamos a los criterios de expurgo. Hay criterios objetivos y hay criterios subjetivos. Entre los criterios objetivos, bueno, son todos criterios que nosotros conocemos perfectamente. En primer lugar, la antigüedad de las obras, ¿sí? Si yo tengo una primera edición del libro de texto y estamos por la quinta edición, bueno, está claro que esa primera edición de ese libro de texto es ampliamente superada. Entonces, la obra ya no tiene valor si yo además tengo la posibilidad de poder reemplazarla. El otro criterio objetivo es la redundancia. Esto lo expliqué en la clase anterior, ¿sí? Es decir, debido a la gran demanda que tiene una determinada obra, tengo muchos ejemplares. Ahora, cuando la demanda de esa obra cae, es reemplazada por la demanda de otra obra similar o mejor, o más nueva, o más actualizada. Bueno, todos los duplicados de la obra anterior deben ser expurgados. Otro criterio para expurgar es qué previsión de uso tiene ese material. Por ejemplo, materiales referidos a un determinado plan de estudio en una biblioteca, no sé, secundaria. Cambió el plan de estudio, ese material que yo tenía para el plan de estudio A, que dejó de tener vigencia, ya no corre más, ya no me sirve más, ya no debo tener todos los ejemplares que tenía de esa materia, porque esa materia no se dicta más, cambió el plan de estudio. Entonces ya no tiene sentido que tenga una X cantidad de ejemplares que lo único que hacen es ocupar espacio, juntar tierra, pero que ya no van a ser utilizados. Y que si yo los quito de la colección, puedo dar paso a los nuevos materiales, ¿sí? Que sí respondan a las necesidades de los usuarios actualmente. El otro tema, en concordancia con la previsión de uso, es el contenido temático. El contenido temático está o no está de acuerdo a la demanda de información de nuestros usuarios. Hay algunos temas en la biblioteca, como todo en nuestra vida de sociedad, que se ponen de moda, que tienen una gran actualidad por poco tiempo y después, pasada esa burbuja, esa explosión de información que dura bastante poco tiempo, el tema es dejado de lado, ¿sí? Por la sociedad. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros debemos responder a esas burbujas informativas, pero no debemos casarnos con ningún tema en particular, ¿sí? Eso en cuanto a los criterios objetivos. En referencia a los criterios subjetivos, bueno, acá tiene más que ver la muñeca, lo podemos decir así, la experiencia del bibliotecario. Déjenme irme un poquitito, aunque no me voy a ir del tema, pero insisto que
el bibliotecario no tiene que saberlo todo. El bibliotecario lo que tiene que saber es cuáles son las fuentes de información que son fiables si él no tiene la información precisa. A dónde acudir por información. Entonces, cuando haya algunos temas donde yo no manejo cuál es la actualidad del tema. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, profesor Rubí, ¿usted qué sabe de óptica? Sé que la óptica es una parte de la física y no sé absolutamente nada más. Es decir, para yo poder estar actualizado sobre un tema como óptica, debería recurrir, como un tema incluso más amplio todavía sobre física, como no es un tema del cual yo esté empapado ni conozca, para saber cuáles son las tendencias actuales en la óptica, debería acudir a un especialista en la temática para que me ayude a saber cuál es el material más actual. Entonces, frente a un tema de expurgo de un material del cual yo no conozco absolutamente nada, deberé pedir ayuda, deberé pedir consejo a aquellos que sí saben de la temática, para que al momento de expurgar yo sepa si estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto. Más allá de los criterios objetivos que vimos antes. Porque puede haber, digamos, criterios subjetivos, ¿sí? Sobre determinados temas y yo desconozco el tema, entonces tengo que pedir ayuda. Tengo que tener la humildad de pedir ayuda. El otro criterio subjetivo que debemos tener presente es si las obras que poseemos se adecúan a las necesidades de la comunidad actualmente. Vuelvo a repetir, la colección es dinámica, la colección no es estática. Por lo tanto, es muy importante tener la mirada despejada para saber si la obra está adecuada a lo que necesita la comunidad hoy. Porque si la obra no es adecuada a lo que necesita la comunidad hoy, tengo que pensar en reemplazarla. Tengo que buscar aquella obra que sí va a responder a las necesidades de la comunidad hoy. ¿Sí? El otro tema es la disponibilidad de la obra en bibliotecas cercanas. Deberá llegar un momento en la bibliotecología argentina donde los bibliotecarios entendamos que sin la cooperación de otras bibliotecas, la calidad de información que nosotros podemos brindarle a nuestros usuarios siempre va a estar renga. Porque ninguna biblioteca está en condiciones de poder dar respuesta a todas las necesidades de información que se le presentan. Por eso necesitamos cooperar, por eso necesitamos, para brindar una información de calidad, que es el punto que sigue, vamos a unirlo con este del cual estamos conversando, es necesario acudir al colega, es necesario acudir a otras bibliotecas. Y la informática nos da todas las herramientas, las tecnologías de la información y la comunicación disponibles actualmente nos dan todas las herramientas como para que la información que no poseemos nosotros la podemos ir a buscar a otros que son nuestros colegas. ¿Sí? Entonces debemos formar redes de información, ¿sí? Redes de cooperación en información, para poder brindarle al usuario una información de calidad, rápida, eficiente, que responda a lo que necesita. ¿Sí? Y esos son criterios que los bibliotecarios argentinos tenemos que ir incorporando más y más y más a cada momento. Bien. ¿Qué pasa después del expurgo? Bueno, deberemos pensar cuál es el destino de los fondos. De esto hablamos un poco antes, vamos a redondear la idea. Podemos pasar del acceso directo al acceso cerrado, es decir, del fondo disponible para la consulta del usuario a relegarlo a un lugar interno de la biblioteca. Ya no es más parte de la colección circulante. ¿Sí? Ese material se relega, ese material
no sale de la propiedad de la biblioteca, por el criterio que sea, por la razón que sea, pero no está más accesible al público. ¿Sí? El segundo punto que dice paso de biblioteca activa a biblioteca depósito, este criterio se utiliza en algunas bibliotecas de otros países, donde justamente como no se desprende de ningún material, el material queda dentro del catálogo, pero ya no se presta. Es parte de la biblioteca, queda dentro del catálogo, pero no se presta. O si, digamos, queda de algún modo como material de archivo. Entonces, el acceso a ese material es muchísimo más restringido. ¿Sí? En general se puede decir que no se presta, pero si se presta en condiciones muy especiales y para usuarios que deberán llevar adelante un trámite y demostrar una verdadera necesidad de esos materiales para que esos materiales vuelvan a ser puestos a disposición de determinados usuarios. Pero no es lo habitual, es lo excepcional. Otro destino de los fondos, bastante común, puede ser la donación o el intercambio con otras bibliotecas. Esto es algo muy común. Las bibliotecas, vamos a poner el ejemplo de las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares reciben muchísimos libros en donación. Todas las que yo conozco reciben libros en donación. Un poco porque la noción del público argentino respecto a las bibliotecas es que la biblioteca es un depósito de libros. No es un organismo vivo en permanente y continuo crecimiento, sino que es un depósito de libros. Yo diría casi que en la mentalidad de muchos argentinos es un depósito de aquello que no se usa más, de lo inservible, de lo descartable. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde lo dejo? Y bueno, me da pena tirarlo a la basura, ponerlo en una caja para que se lo lleve el basurero, entonces se lo doy a la biblioteca. Y las bibliotecas tienen mucho material que a la vez donan, ¿sí? Entregan o canjean con otras instituciones que necesitan de esos materiales para poder llevar adelante su labor. ¿Sí? Ustedes saben que en lo que concierne a bibliotecas populares y escolares, tenemos un gran déficit. ¿Sí? Las necesidades de información, sobre todo de las comunidades más alejadas, las que tienen menos posibilidades, tanto el edilicio como en lo presupuestario, como en los recursos humanos, reciben muchas veces materiales que para las bibliotecas que están en los grandes centros urbanos son materiales que son duplicados o ya no sirven más y sin embargo para otras bibliotecas son, podemos decir que como manada en el desierto. El último destino de los fondos es el descarte o la eliminación directa. ¿Sí? La eliminación directa es, por ejemplo, donarlo a aquellas fundaciones que venden después el papel por kilo, porque es insumo para otros recursos que se van a fabricar en base a papel, o libros que no tienen salvación por la humedad, por los insectos y que hay que eliminarlos definitivamente, esto es decir, hay que quemarlos, ¿sí? En muchos casos es necesario algunos libros quemarlos porque quemándolos prevenimos, mejor dicho, de que la infección que tienen contagie a otros libros, ¿sí? Entonces, la forma de parar el contagio, ahora que estamos o que hemos vivido una experiencia de pandemia, la forma de evitar el contagio es frenando ese contagio. Y en el caso de los libros, muchas veces el frenar el contagio es eliminando el libro, y la mejor forma
donde nos garantizamos que quede eliminado todos los insectos que atacan al libro, es quemándolo. En referencia a la evaluación del expurgo, porque como toda actividad técnica de la biblioteca, lleva un último paso que es la evaluación, para aprender de los aciertos y de los errores, para hacer mejor las cosas, para ser más eficientes en los nuevos expurgos. Tendremos que evaluar si las causas de la eliminación fueron las correctas, si los parámetros que pusimos para expurgar fueron los parámetros adecuados, si el destino que le dimos a los fondos es el destino correcto. ¿Sí? A veces nos damos cuenta que el destino elegido para los fondos no era el destino más adecuado para esos fondos. Si el tipo de documentos que afectamos ha sido el documento que debía ser efectivamente afectado al expurgo. También debemos medir qué tasa de eliminación de documentos retirados de la colección hemos tenido en relación con el total del fondo documental. ¿Sí? Qué porcentaje de ese fondo documental ha sido expurgado. Y además, si hay una relación, si hay un equilibrio entre las obras que eliminamos y el material que adquirimos e incorporamos a la biblioteca, ¿sí? Para que la biblioteca pueda cumplir con su meta, que es crecer en cuanto a material, no solamente en cantidad, sino también en calidad del material. Bien. Esto es todo por ahora respecto de el expurgo en general. Ahora vamos a comenzar a hablar del expurgo de publicaciones periódicas, del descarte de publicaciones periódicas, y para eso nos vamos a basar en el texto de Thomas Nisonger. En primer lugar, lo que hay que decir es que Nisonger dice que dentro del término descarte de publicaciones periódicas o de seriadas, se agrupan tres acciones que tienen algunos puntos de contacto, pero que son en sí son tres acciones diferentes. La cancelación de la publicación periódica, el desmalezado o expurgo de la publicación periódica y el relegado de esa publicación periódica a un almacenamiento remoto. O sea, en los tres casos, la publicación periódica se la saca del circuito activo de la biblioteca, se la saca de lo que se conoce como la biblioteca circulante. Pero son tres acciones distintas que después vamos a tratar de ver con un poquitito mayor de detenimiento. Durante años recientes, dice Nisonger, se consideraba que el descarte de seriadas tenía que ver únicamente con la cancelación de la publicación periódica, de la suscripción a la publicación periódica, más que del desmalezado o de la relegación al almacenamiento interno o remoto. Y dice esto porque la mayoría de las bibliotecas explica que cancelan la suscripción de una publicación periódica, no retiran inmediatamente todos los volúmenes que habían adquirido hasta ese momento, los retrospectivos, de la colección. O sea, se cancelan las periódicas para ahorrar dinero, pero se relegan o se retiran a almacenamientos remotos los volúmenes retrospectivos de esa publicación periódica, fundamentalmente para ahorrar espacio. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a ver uno por uno. En primer lugar, la cancelación. El motivo principal por el cual una publicación periódica es cancelada es el tema de los presupuestos que manejan las bibliotecas. Los presupuestos de las bibliotecas no han crecido
desde hace bastante tiempo, al mismo ritmo que han crecido los precios de las suscripciones a las publicaciones periódicas. Por lo tanto, la cancelación de las publicaciones periódicas se ha vuelto un tema recurrente en un montón de bibliotecas universitarias, académicas, ¿sí? Grandes bibliotecas, se han visto en la necesidad de cancelar la suscripción a determinadas publicaciones periódicas porque no han podido soportar el costo de estas publicaciones. Obviamente la cancelación de publicaciones seriadas es un trámite más fácil que la selección, porque cuando seleccionamos tenemos mucha menor información que la que tenemos cuando cancelamos. Cuando cancelamos podemos saber cuál ha sido el uso real de la publicación periódica, por eso tomamos la decisión de cancelarla. Los usuarios de esa publicación son los que nos dicen que esa revista efectivamente no se usa y por lo tanto, basada en la experiencia y la opinión de usuarios calificados, es que podemos cancelar la suscripción a la publicación periódica con un grado de certeza muy importante, ¿sí? Entonces, esas presiones presupuestarias han sido, dice Nisonger, la fuerza directriz detrás de la mayoría de las cancelaciones de suscripciones impresas. Aunque muchas veces se ha cancelado la suscripción a la publicación impresa, pero esa suscripción ha sido reemplazada por la suscripción en formato electrónico. Seguimos avanzando. Nisonger hace o da a conocer una serie de parámetros o criterios que son sumamente utilizados al momento de la cancelación de la suscripción de una publicación periódica. En primer lugar, su uso. Como decíamos antes, es el criterio de cancelación más frecuentemente empleado. Se debe dirigir la atención hacia los títulos menos usados o consultados. Títulos en lengua extranjera también se ubican tradicionalmente entre los primeros que se cancelan. Yo siempre pongo como ejemplo, tenemos un grupo de investigadores que hace un investigador donde la mayor cantidad de bibliografía o la bibliografía más específica sobre esa materia está en lengua francesa. Cuando ese grupo de investigación que se nutre de los materiales que tiene nuestra biblioteca concluye la investigación, claramente esas revistas en idioma francés se van a cancelar porque el motivo por el cual se había hecho la suscripción era porque era motivo de una investigación. Esa investigación en una lengua que no es tan usual se discontinúa para dar paso a nuevas revistas que puedan tener un mayor uso. El otro tema acá es el tema de la suscripción duplicada, ¿sí? Puedo dar un ejemplo muy concreto en el área de las publicaciones periódicas jurídicas, ¿sí? Tengo experiencia directa en eso. Las bibliotecas tienen inflados sus costos y sus espacios porque el mismo material que reciben en formato impreso tienen la suscripción al formato electrónico. Entonces, las bibliotecas deberían tender a discontinuar sus revistas en formato impreso si tienen acceso a esas mismas revistas, que por la cantidad de uso que tienen perfectamente se puede utilizar el formato electrónico y dejar el espacio que se utiliza para coleccionar las revistas en formato impreso para otras nuevas revistas u otro tipo de materiales que pueden ser de mayor utilidad dentro de la biblioteca. El otro tema es el tema de la relación costo-efectividad. Hay títulos que son caros y que ese costo, esa carestía del título, no se condice con el uso que tiene
el título dentro de la institución. O sea, la biblioteca está suscrito a revistas que son muy costosas, pero que su uso no justifica que se siga con la suscripción a esa revista y por lo tanto hay que cancelar ese título. ¿Sí? Muchas revistas no se pueden cancelar por razones políticas, sin importar lo caras que sean, porque detrás de la revista hay algunas personas de mucho prestigio, entonces es muy difícil oponerse a la opinión de las que están consideradas como vacas sagradas. Son candidatos a ser cancelados las revistas que no están indizadas, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos de ello. Hay muchísimos títulos de revistas que no están indizados y que por lo tanto acumular ejemplares de una revista sin saber cuál es el contenido de la misma no tiene ningún sentido. ¿Sí? Justamente la tarea de indización es extraer la materia prima valiosa o la referencia a esa materia prima valiosa que está dentro de cada uno de los fascículos de las revistas. Si nosotros no podemos hacer esa tarea o no podemos encontrar los índices de las publicaciones periódicas que tenemos en nuestra biblioteca, debemos plantearnos qué hacer con esas revistas. ¿Sí? Otro criterio para la cancelación son las aportaciones del usuario, ya lo dijimos. En las bibliotecas académicas, en las bibliotecas universitarias, en las bibliotecas de enseñanza superior, las consideraciones del profesorado son un factor importante, aunque por supuesto no es decisivo. La última palabra siempre la tiene que tener el bibliotecario o el comité de selección. Revistas a las cuales estamos suscritos y que no están incluidas dentro de los listados nucleares o de recomendaciones. ¿Sí? Entonces, la inclusión o la no inclusión de una revista en una lista nuclear o de recomendaciones podría ser un muy buen criterio para quitar la suscripción de esa revista. ¿Sí? O sea, coleccionar aquellas revistas que dentro de cada una de las materias están recomendadas por su uso permanente por los especialistas de cada una de esas materias. Bien. Bueno, como todo proyecto, como ya dijimos, es necesario tener un proyecto para cancelar las seriales. Entonces Nilsson plantea, en primer lugar, es necesario prepararse con anticipación, tener toda la información que se necesita de manera accesible, los registros de gasto, los estudios de uso, las evaluaciones de la colección, la opinión de los expertos, ¿sí? Todo eso preparado con anticipación para poder hacer una cancelación rápida y eficaz. Siempre que podamos, además de tener un Cardex donde sabemos la existencia de nuestras revistas, tener base de datos con la información de las revistas. ¿Quién la edita? ¿Qué fondos tenemos? La frecuencia de la revista, quién la vende, cuáles son los costos anuales, cuáles fueron los costos de años anteriores, quién la solicitó, qué programas de investigación apoya esa publicación periódica. Bueno, como dijimos, consultar con los docentes, que son los que tienen el mayor contacto con las revistas y saben qué revista tiene uso y cuáles no. Ser conscientes de qué implicancias políticas tiene la cancelación de la revista, pero que también saber de esas implicancias políticas no nos paralice si tenemos que tomar la decisión de cancelarla. ¿Sí? Poder fundamentar por qué, aunque tengamos razones políticas de peso para no cancelarla. ¿Sí? Y además, mantener una actitud positiva. Yo acá, más que una actitud positiva, acá habría que poner la palabra proactiva, es decir, hacer
permanentes revisiones de las suscripciones a las publicaciones periódicas para que poder tener una colección ajustada y una colección responsable y poder tener la aplicación de los fondos lo más equilibrada posible, ¿sí? Bien, hasta acá estuvimos viendo la baja de la suscripción a las publicaciones periódicas. Veamos ahora qué dice Nisonger respecto del desmalezado. El desmalezado, dice, de las publicaciones periódicas difiere del desmalezado de las monografías en algunos aspectos. En primer lugar, es mucho más fácil desmalezar periódicas que desmalezar libros, monografías, porque siempre, evidentemente, las revistas son menos que los libros, ¿sí? Ahora también es más complicado porque cuando uno no remueve un número de revistas, remueve todo un fondo. Y además hay que ver si hay un fondo de esa revista que yo vaya a remover que no tenga un uso, ¿sí? Entonces, yo tendré que tomar en consideración, porque hay revistas que quizás no tengan un uso en la actualidad, pero sus números anteriores, su fondo retrospectivo, es un fondo que sí todavía se utiliza. Entonces ahí tendré que ver qué decisiones tomo respecto de si remuevo todos los fondos, o sea, relego todos los fondos, los expurgo, o relego una parte porque hay una parte que se sigue utilizando. Para desmalezar vamos a aplicar algunos criterios. Por ejemplo, qué condición física tiene la revista, cuánto está o no deteriorada. Es un elemento clave la integridad de los fondos, cuando tengo fondos que están dispersos, cuando están incompletos, cuando están rotos, cuando están deteriorados. Cuando el fondo no es completo de la revista, tiene mucha más probabilidad de ser desmalezado. El uso, obviamente serie de publicaciones periódicas que se usan poco o no se usan para nada, deben ser desmalezadas. La antigüedad de las revistas, pensemos que la literatura científica tiende rápidamente a la obsolescencia, sobre todo en las ciencias duras, entonces hay revistas que rápidamente dejan de tener razón de ser, porque son reemplazadas por nuevas publicaciones que están mucho más actualizadas. Y como dijimos antes, muchas veces cambia la prioridad de la colección, temas que se dejan de investigar, ¿sí? Entonces las revistas pasan a ser descartadas o expurgadas porque ya no tienen prioridad en la colección. Los criterios para el desmalezamiento, ¿sí? Esa misma revista que coleccionamos nosotros está en una biblioteca cercana, una biblioteca con la cual trabajamos en cooperación o en red, ¿sí? Entonces no tiene sentido que la coleccionemos también nosotros. Es decir, podemos hacer acuerdos cooperativos con otras bibliotecas o consorcio de bibliotecas. Lo mismo, volvemos al tema de antes, los títulos sin indexar deben ser discontinuados. Los títulos que no pertenecen a las listas nucleares de recomendaciones deben ser descartados. Si la biblioteca suscribe actualmente a la publicación periódica examinada, si la biblioteca ha discontinuado a esa publicación periódica, los fondos que nos quedaron de remanente, los fondos retrospectivos, pueden ser perfectamente parte del desmalezamiento o del expurgo, ¿sí? Porque ya no vamos a tener más la colección completa, sino que vamos a tener una colección incompleta, parcial. Llegamos por fin al tema del relegamiento al almacenamiento remoto. El autor considera que los términos almacenamiento remoto, almacenamiento secundario o simplemente almacenamiento se utilizan en este caso como sinónimos.
y define que el almacenamiento es la transferencia de materiales menos usados a áreas restringidas dentro del edificio de la biblioteca o una instalación remota. La relegación al almacenamiento remoto representa un compromiso entre la retención completa en la colección activa y el desmalezado. Es decir, el material no se desmaleza, el material no se expurga, el material se lo relega, se lo cambia de destino. Primero, sí, por supuesto, se lo saca de la colección activa, pero se lo relega, se lo lleva a un área restringida dentro o fuera de la biblioteca. Por supuesto que administrar instalaciones de almacenamiento remoto implica numerosos problemas administrativos y técnicos, pero hay bibliotecas que lo tienen dentro de sus, como lo dije anteriormente, lo tienen dentro de sus objetivos, dentro de su filosofía respecto de la colección de los materiales, y es muy respetable que así sea, aunque no sea una tradición dentro de la bibliotecología argentina en general. ¿Sí? Y además hay que pensar que cuando hablamos de almacenamiento remoto, no nos referimos únicamente a las publicaciones periódicas o las publicaciones seriadas, sino que al almacenamiento remoto van todo tipo de materiales documentales, monográficos, seriadas y otros tipos de materiales documentales. Bueno,